accesión, usucapión, sucesión y aprehensión más pueden poner, no le estaba poniendo, pero ya, aprehensión más también es otra forma de adquirir la propiedad. ¿Qué más con la propiedad? Frente al poder público, pueden hacer ahí otra rayita, ¿no es cierto? Frente al poder público no existe absolutamente ningún medio ni mecanismo de protección. Frente al poder privado, aquí está la rayita, la de aquí abajo es, ¿no es cierto? Es decir, acción reivindicatoria, acción confesoria, acción negatoria. ¿Por qué sale de acá la rayita otra vez? Porque hemos dicho que los propietarios o titulares de derechos reales pueden hacer uso de lo que son los interdictos, ¿no? Como medios y mecanismos de protección de la posesión. Estos pueden ser ejercidos por propietarios o pueden ser ejercidos por poseedores. Bien, dentro de los que caen sobre cosa ajena, de simple goce y disfrute, de garantía, usufructo, servidumbre, uso, habitación. La definición hemos dicho que siempre tenemos que hacerla en base a lo que tenemos acá, ¿no? Por ejemplo, vamos a definir el usufructo, es aquel derecho real que recae sobre cosa ajena de simple goce y disfrute, mediante el cual el titular de este derecho puede usar, gozar y disfrutar de un bien, ¿no? Es decir, que pueda apropiarse de todos los frutos, tanto civiles como naturales, que pueda producir el bien. ¿Qué más? Vámonos a la posesión, que es uno de los elementos más importantes en el mundo del derecho civil 2. Habíamos dado una definición, es aquel poder que ejerce una persona físico y material sobre un determinado bien con el ánimo de ser el dueño, propietario y demás, ¿no? Los elementos de la posesión, animus corpus. Medios y mecanismos de protección de la posesión, ahí están todos los interdictos. Tipos de posesión, tenemos la mediata y la inmediata, yo propietario, aquí mi inquilino. Clases de posesión, tenemos la de buena y la de mala fe. Ya sabemos que la de buena fe se acredita pues con la existencia del justo título. La de mala fe, esas sabiendas de que no tiene documentación, puede ser con violencia y puede ser también sin violencia. ¿Qué más tenemos? Los requisitos de la posesión y ahí mismo, al lado, los vicios, ¿no? La posesión tiene que ser pública, pacífica, continua, por lo tanto los vicios serán la clandestinidad, la violencia y la discontinuidad, ¿no? La detentación, que hemos dicho que es la detentación. Hemos dicho que es aquel poder físico y material que ejerce una persona sobre un determinado bien, a sabiendas que es ajeno y que está ahí por autorización del verdadero propietario. Los elementos de la detentación, solamente el corpus. ¿Qué detentadores encontramos? Tenemos al fundatario, al anticrecista, al comodatario, al usufructuario, al depositario, al tolerado, al acreedor prendario, entre otros. Eso a grandes rasgos. ¿Sí? Volvemos al libro, nos tocaba ver lo que es la gestión de negocios, pero no la vamos a explicar porque no entra al examen. Ya, veamos un poco de la gestión de negocios. Ya, ¿qué es la gestión de negocios? Es una figura un poco rara y extraña que reconoce nuestro Código Civil. En teoría, es una persona que va a empezar a administrar un negocio ajeno. Esto lo va a hacer de forma espontánea. No debe existir una relación contractual entre el propietario y este gestor. No debe ser tampoco algo ilícito. Una relación Espontánea. Una relación espontánea. Contractual. Salud, una relación contractual. Ay, eso lindo, chicos.
Sí, ya no sé ni qué les digo. Contractual. No debe ser ilícito. Lo que quiere decir que la persona no ha sido facultada mediante un poder de administración. ¿Por qué es fuente de obligación? Porque el que empieza a administrar un negocio tiene que concluir con esta administración. ¿Por qué también es fuente de obligación? Porque el propietario del negocio tiene la obligación de indemnizar, pagar o reconocer aquellos pagos y gastos que haya realizado el gestor de negocios. Otra fuente de obligación, los hechos ilícitos. ¿Por qué un delito es fuente de obligación? Por las responsabilidades que surgen al momento de la comisión del delito. O sea, si yo agarro y asalto, no sé, pues a mano armada, traumo a una persona y bueno, soy capturado y procesado, a ella me surgen obligaciones. Si se dijo un delito es una fuente de obligación. Sí, la comisión de hechos ilícitos es fuente de obligación. ¿Por qué es fuente de obligación? Porque cuando yo cometo un delito y soy atrapado y juzgado, me surge la obligación a mí de el resarcimiento. Disculpe, ¿le dicen esto es lo mismo que la caja de reparación civil? Algo similar, ¿no? Pero la caja de reparación civil creo que está establecida más que todo, si mal no recuerdo, es un tema, pese a que dice la palabra civil y hablamos de indemnización, es un tema más penal, ¿no? Creo que esa caja de reparación civil hace referencia a cuando me agarran a mí, me castigan por un delito que no he cometido y después de unos 5 años que he estado preso, se demuestra que soy inocente y el Estado tendría que indemnizarme por todo el daño que me ha ocasionado. Creo que es eso, pero no estoy seguro. En cambio aquí, cuando yo cometo el delito, digamos que la persona queda traumada y asustada, entonces uno, tendré que devolverle aquello que le ha arrebatado. Dos, voy a tener que pagarle pues un psicólogo o algo para que la persona vuelva a la normalidad, ¿no? Tenemos dos categorías aquí. Por un lado están los delitos y por otro lado están los cuasidelitos. ¿Qué son los delitos? Bueno, han llevado penal, ustedes saben mejor que yo la definición. La teoría general del delito dice que es aquella acción o omisión típica, antijurídica, punible. Culpable y punible. Sí. Celia lo sabe, dice. Toda conducta, acción o omisión típica. Entonces, los delitos serían todos aquellos que están ahí señalados y descritos en el Código Penal. ¿Y qué son los cuasidelitos? Lo mismo. No, lo mismo, exactamente lo mismo. Solamente que es curioso porque dice cuasi-delito como si fuera un casi delito, pero no, son delitos también. Una oportunidad le hemos invitado al doctor Bellota a nuestro curso y le hemos dicho que nos explique precisamente el tema de los cuasi-delitos, ¿no? Y él entró y nos dijo, no, es que finalmente los cuasi-delitos son delitos y están ahí en el Código Penal, solamente que a esto es a lo que se le atribuye el tema de, aquí sería con dolo y aquí sería con culpa. El delito sería con dolo y el cuasi delito sería con culpa. O sea, aquellos delitos que cometes por negligencia, homicidio en accidente de tránsito. Son delitos solo que son cometidos por... No ha habido intencionalidad, ¿no? Limitaciones derivadas de las relaciones de vecindad. Decíamos que todos nosotros debemos ejercer pues, nuestro derecho propietario sin poner en riesgo pues, a nuestros demás vecinos, ¿no? Nada de colocar ahí en una zona de uso de suelo una industria, una fábrica, no sé, pues una fundición de aluminio, ¿no? Los árboles que amenacen con caer o ruinas, tenemos ahí a los interdictos, las emisiones de gases tóxicos, hollín, humo,
Y las excavaciones de foso también, hablando de obra nueva perjudicia. Ya, lo hablaremos aquí y luego lo saltamos en procesar. Por un lado tenemos los hechos jurídicos y por otro lado tenemos los actos. Es decir, hechos y actos. Primero, ¿qué son los hechos? Todos aquellos que son producidos por la naturaleza sin la intervención ni la voluntad de la mano del hombre. Los hechos son todos aquellos producidos por la naturaleza sin la voluntad ni la intervención de la mano del hombre. Por ejemplo, la lluvia, la sequía, el calor, el frío, un terremoto. Los actos son todos aquellos que sí son producidos por la voluntad y la intervención de la mano del hombre. Se viene. Así que esa es una causa. Está cubitos. Cubitos de hielo. Bien, ahora, cuando estos simples hechos o estos actos se convierten en hechos jurídicos y actos jurídicos, cuando tienen consecuencias jurídicas. Bueno, ¿cuándo esa lluvia va a tener consecuencias jurídicas? Cuando la lluvia va a tener consecuencias jurídicas. Una inundación. Eso, pues cuando llueve en exceso, acá en Santa Cruz, que es todo plano, el sistema de drenaje, bueno, cualquier sistema de drenaje en el mundo ante una lluvia extraordinaria, por supuesto que va a colapsar, ¿no? Pero aquí colapsa más de lo normal. Entonces puede arrastrarse vehículos, puede arruinar vehículos, puede arrastrar gente, matar gente, se inunda tu casa, tienes ahí un daño patrimonial. Entonces, ese hecho natural se convierte en un hecho jurídico. ¿Por qué? Porque tiene consecuencias jurídicas. ¿Qué actos son actos jurídicos? Cuando un acto tiene consecuencias jurídicas. Ejemplo, la celebración de un contrato, un matrimonio, ¿no es cierto? Un matrimonio tiene efectos tanto personales como de carácter patrimonial. Un simple acto sería que nosotros nos citemos a las 7 de la mañana como aquellos locos que están trotando, ¿no es cierto? Y nos citemos en la plaza del estudiante para ir a trotar. Ese es un simple acto. Pero un acto jurídico será aquel que tiene consecuencias jurídicas. Contrato, matrimonio, actos procesales. Es que ya viene aquí una derivación más. Tenemos, y eso ya está en procedimiento, por eso no pensaba desarrollar eso, pero bueno. Tenemos los actos jurídicos procesales y los hechos jurídicos procesales. ¿Cuáles serían los hechos jurídicos procesales? Es lo mismo, solamente que esto tienen que traducirlo ya dentro de un proceso judicial. ¿Qué sería un hecho jurídico procesal? Que se enferme el abogado, por ejemplo. Ya, solo que se enferme. Eso no tiene consecuencias jurídicas. Que no sirva. Que se muere, ¿no? La muerte de una de las partes es un hecho jurídico procesal, ¿no? ¿Y cuáles serán los actos jurídicos procesales? ¿Conciliación? La demanda. ¿Ya? Prácticamente todos los actos procesales, un proceso de divorcio. Claro, cuando lleguemos ahí vamos a ver que estos se clasifican. Tenemos actos de proposición y postulación, tenemos actos de comunicación, tenemos actos de dirección, tenemos actos de resoluciones judiciales, tenemos actos de impugnación, etcétera, etcétera. Se supone que un hecho jurídico
necesariamente debe tener algunos elementos, como por ejemplo, debe incluir a 2 o más personas. Esto es relativo, ¿no? O sea, puede que ocurra algo y me ocurra solamente a mí, ¿no? Voy caminando por acá y les digo, lo que pasa es que aquí esto se me cae en la cabeza y me electrocuto y me muero, ¿no? Yo soy el único muerto acá. ¿Dónde está la inclusión de 2 o más personas en el ejemplo que he puesto? La universidad. Dice que los hechos jurídicos deben incluir a 2 o más personas. Y yo les digo, esto es relativo. Porque si de repente voy caminando por acá, se cae esto en mi cabeza, me electrocuto y me muero, ¿dónde estaría la otra persona? Quizás se refiere a su dependiente. Obvio, pues está ahí sentada al frente y no la ven, ¿no? Voy a tener hijos que han quedado sin padre, esposa que ha quedado viuda y va a tener un marido, ¿no? Estaría haciendo el proceso de aceptación de herencia. María Isabel escuchó eso, dice, va a tener hijos. Pregunte dónde. Tiene que ser perceptible por los sentidos, es decir, tiene que ser algo que se pueda ver, ¿no? Esto también es relativo, ¿no? Cuando una persona desaparece, tenemos que esperar 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Por eso es relativo, pero esto sería como regla general. Para que sea válido ese acto jurídico o ese hecho jurídico, tiene que ser algo que se pueda ver. ¿Y eso está acá? Por supuesto, susceptible de poder demostrarse. ¿Ah? Eso de todo, digamos, de que se le cayó el esfero a un tipo en el ¿no? Ah, creo que sí, ¿no? Pero, ¿cuál Responsabilidad contractual y responsabilidad extracontractual. Esta sería una pregunta de regalo, porque la palabra lo dice todo. Si decimos, por ejemplo, desarrolla lo que es la responsabilidad contractual o extracontractual, se entiende pues que la responsabilidad contractual es aquella que ha surgido por el incumplimiento de la ejecución o la realización de un contrato, por eso se llama contractual. La fuente de esta responsabilidad es producto de la celebración del contrato. Y su incumplimiento, porque hablamos de responsabilidad. Por la celebración del incumplimiento del contrato. ¿Cuál será entonces la responsabilidad extracontractual? Es aquella que se ha generado producto de cualquier otra cosa menos un contrato. ¿Cómo que podría ser? Como que voy caminando por la calle, se me cae una teja en la cabeza y quedo noqueado. Bueno, pues ahí le surge y le nace una responsabilidad al dueño de esa casa. Como si una persona en este momento pasa por la calle y impacta con mi vehículo, ahí le surge, sin que tengamos un contrato, la responsabilidad de la reparación del daño. ¿Por qué se dice celebrado un contrato? Celebrado. ¿Por qué se dice celebrar? Porque hablamos de la existencia de un contrato. Por eso un contrato existe, celebrado, pero la palabra. No es un celebrar de que es, sino más bien es un celebrar de que existe el contrato, de que se hizo un contrato. Tenemos la responsabilidad objetiva y tenemos la responsabilidad subjetiva. Más claro, agua, creo ahí, ¿no? Si hablamos de una responsabilidad objetiva, ya sabemos que es aquella que prácticamente la vamos a cumplir con nuestro patrimonio. Y que esta tiene por objetivo reparar el daño civil, por eso se dice que es netamente de carácter resarcitorio.
es de carácter resarcitorio. Tiene por objetivo el resarcir el daño civil. Y la subjetiva, ya saben, sujeto persona. Hablamos seguramente por la comisión de un delito, esta es represiva, lo que quiere decir que se ha causado un daño a otra persona, hemos quebrantado la paz social, por lo tanto nos van a meter presos. Ya ustedes conocen mejor pues qué es reclusión, qué es presidio y demás, ¿no? Sí. Desde otra óptica, pero hablamos prácticamente de lo mismo. Responsabilidad moral, civil y penal. No se olviden que cuando hablamos de una obligación o de una deuda, de un acreedor o de un deudor, no necesariamente es siempre dinero. Las obligaciones son múltiples. Una obligación social y jurídica, por ejemplo, el cariño y protección que debe dar un padre a su hijo. Es un deber social. ¿Qué pasa con la responsabilidad moral? Esta no es exigible en caso de incumplimiento. No puedo yo sancionar a la persona. Una responsabilidad moral será, por ejemplo, el asistir a clases, ¿no? Sí tiene consecuencias. No llegar tarde, Puede ser retirado. ¿no? ¿Y qué podemos hacer? El señor Galo Burgos acaba de incorporarse hoy a su primera clase. ¿Y qué vamos a hacer con Galo? ¿Lo vamos a demandar? Lo vamos a luchar si dice que no tengamos las. ¿No? A lo mucho, lo único No que tiene puedes hacer, voz ni voto ya, por no venir a clase. lo único que puedes hacer es un reproche por parte de la sociedad para que él sienta vergüenza y culpabilidad, ¿no? Claro, si tiene conciencia. Entonces, la responsabilidad moral es total y completamente inexigible. No tenemos una vía de coercibilidad para sancionar a la persona. Distinto ocurre en la responsabilidad civil, que ya saben que en caso de que la persona no cumple, le surge una responsabilidad, y si no cumple con esa responsabilidad a su vez, pues yo puedo utilizar una vía judicial. Ahí sí hay coercibilidad. ¿Por qué? Porque tengo acción judicial. Si no cumple con la obligación. Vamos a caer directamente sobre todos los bienes que él tenga, los vamos a embargar y los vamos a rematar. Decimos que yo tengo ahí vía legal. Yo tengo posibilidad de acudir al órgano jurisdiccional para obligarlo a él a que cumpla o que indemnice. Noción de cada fuente. Y la penal la misma, ¿no? La penal, claro, en la penal tienes también la posibilidad de hacer un proceso judicial para que la persona sea castigada y sancionada. Contrato, artículo 450. Cuasicontrato es un poco rara su definición porque también nos habla sobre la existencia de algo que se parece a un contrato pero no lo es, ¿no? Hay, por ejemplo, ¿qué requisitos para que no sea tomado en cuenta como un contrato faltaría? Por ejemplo, No existe la conformidad de la parte, de la otra parte. El ejemplo típico de un cuasicontrato es la gestión de negocios. Delito, ya saben, cuasidelito también, ley, ya saben, lo vimos en Fuentes.
delito dijo que era con dolo y cuasi delito que era con culpa, ¿no? Sí. Clasificación de las fuentes de las obligaciones. A ver. No, ya podemos ver ese Ya domingo. Alarma. después de esta Después piden una semana. Oye, me tenía un mal fin de semana, dice yo. Para que no nos sorprenda. Es que ahí empieza. Anita, estás con una tomada. Está desvelada en parte. La clasificación, bueno, según varios autores hay varias formas de clasificar las obligaciones. La que está ahí en la pizarra se supone que es la más utilizada, la más empleada, la más común, la más corriente. Ahora, ¿cómo se clasifica? No vamos a hablar de por la naturaleza del objeto, no vamos a hablar en razón del sujeto, no, directamente. Explicaremos las obligaciones de dar, hacer y no hacer, ¿no? Una obligación de dar es de carácter real. Lo que quiere decir que esta tiene que ver con la transmisión de algún derecho real. Una obligación de hacer se dice que es de carácter personal. Lo que quiere decir que es aquella que tiene que ser ejecutada por la persona en sí misma. Servicio. Ustedes, cuando sean abogados el día de mañana, bueno, no todos, porque seguramente algunos se van a pasar en este examen. Qué buen presagio. Y también en el segundo examen, así que no confíen, porque estudien. Un poquito más de confianza. Les doy un poco más de confianza por si acaso en el otro grupo, cuando les ponemos a todos la nota de 60, 60, 60, 60, no es que decimos, ay, qué pena, todos nos vamos a aprobar. No. Ellos tienen nota más alta, solamente que se le pone esa nota porque no es justo que el que dio el primer examen tenga menos nota que el que dio el repechaje, ¿no? Sí, el doctor Bayón explicó eso. ¿No? Y hay otros que se quedan con 59. Pregúntenle ahí a Rachel y son ceros. No lo puedo. Es que ustedes tienen que saber cómo es la cosa, aquí nadie les va a ayudar. Eso es tenerle rabia a la vida. Es como de. Todo bien en casa. A ver, Marisabel. Todo bien en casa. A ver, Marisabel. Ustedes solos se van a ayudar, estudien a conciencia y les va a ir muy bien. Es que lo que pasa es que están esperando las palabras de Albino por el No, el secreto está en que todo lo que yo estoy desarrollando en la clase es eso lo que han realizado. Prácticamente les estoy dando las preguntas en el examen, ¿no? Pero para tenerlas hay que venir pues a clase. Bien, las obligaciones de no hacer Definición. son aquellas de carácter negativo. Ejemplo, se dice que los derechos reales son todas de connotación negativa. ¿Por qué? Porque este es su celular y yo no lo puedo alzar, llevar, ni sacarle el código, ni revisar sus fotos, o agarrar sus carteras, o sus billeteras, o sus equipos. Derecho propietario, no toques. ¿No? Pero no le dé idea con Alejandro.
Otro ejemplo de una obligación de no hacer, digamos que me contratan acá como docente de planta, ¿no es cierto? Y me ponen una cláusula de exclusividad. Exacto. Ah, ya, como a los artistas, cuando no pueden cantar en cualquier lugar sus canciones. Puede ser, sí, no sé. Cuando hay exclusividad, pues claro. Entonces, bueno, si revisan el libro de Carlos Morales Guillén, por ejemplo, dice que si yo vendo en esta cuadra, tengo yo mi panadería que es famosa y todo el mundo come y compra y qué sé yo, y la vendo, ¿no? Y la nueva persona obviamente le doy las recetas y qué sé yo, y al día siguiente al frente abro yo la misma panadería. ¿Dónde va a ir la gente? Donde está el pan rico, pues como que donde va a ir. Ahí va a ir. Donde esté más barato. Ahí siempre vamos directo. ¿Qué pan sabrá comer? Pues? Chama. Por el fin, medios y resultados. ¿Qué son los medios? Bueno, esa es una obligación, por ejemplo, por la forma en que un abogado debería comprometerse con el cliente. A ver, vamos con el ejemplo. Igual sirve el concepto. Para que el abogado se comprometa con el cliente. O sea, esto es ilegal, ¿no? Mire, señor cliente, he revisado yo toda la documentación y por lo tanto yo le garantizo de que vamos a tener éxito en el proceso. ¿Qué le estoy garantizando? ¿Medios o resultados? Resultado. Resultado, pues si yo no puedo hacer eso porque yo solamente soy abogado, no puedo ver el futuro. Además, no sé qué interpretaciones va a tener el juez o qué motivaciones. Dinero, corrupción. ¿Qué le digo al cliente? Esto es legal. Mire, señor cliente, he revisado toda la documentación y tenemos grandes probabilidades de que nos vaya bien. Es más, si quiere le tiro hasta porcentajes, ¿no? Un 80% de que tenemos las de ganar versus un 20% que tenemos las de perder. Pero a veces basta un 1% en contra para perder un proceso, ¿no? De mi parte, ¿qué comprometo? Medios. ¿Cuáles son los medios? Voy a hacer todo lo posible para tener el éxito en el proceso, voy a dar toda mi capacidad, mi sapiencia, buenos memoriales, con doctrina, con jurisprudencia, vamos a ser diligentes, vamos a ir al juzgado, los procuradores van a ir seguidos. O sea, voy a dar lo mejor de mí para lograr obtener el éxito del proceso. Esos son medios. ¿Qué sería una obligación de medios? La que hace un abogado, la que hace un médico. ¿Qué sería una obligación de resultado? Un arquitecto que te va a construir una casa. Claro. Las obligaciones de medios son aquellas donde se compromete gestión, capacidad, empeño. Yo creo que eso lo define en el objeto del contrato, ¿no? Por ejemplo, el resultado, la casa, digamos. Y en tu servicio, ahí, digamos, el objeto, me comprometo a... Se compromete y claro. Es que es algo que tú ya tienes que saber, aunque no esté en el contrato. Cuando yo vengo aquí, digamos, a la universidad, soy un docente nuevo y quiero que me contraten, ¿qué le voy a decir al doctor Belloc? Le voy a decir, mire, No doctor, vamos a pasar eso. eso es un resultado. ¿No? Yo no le puedo decir, yo le aseguro que los chicos van a salir hablando del derecho civil 1, 2, 3, 4, 5 y van a sacar 100 sobre 100. Ese es un resultado, ¿no? Por la naturaleza jurídica de la obligación, lo que yo comprometo son medios, ¿no? Voy a ser puntual, voy a desarrollar la clase con diapositivas, texto, voy a dar ejemplos, voy a hacer comparaciones con lo que es la vida real, voy a exponer mis casos, voy a tratar hasta de ser un poco gracioso para que no se duerman mis estudiantes, o sea, voy a dar lo mejor de mí. Pero, a la hora de la hora, los resultados pueden empezar. Porque si se aplaza más de la mitad del curso, ¿quién está fallando?
Usted. Yo. O sea, ¿cachai? Bueno, Por lo tanto, les aseguro que la mitad más uno sí va a aprobar. Resultado. Bien. Yo juego con los clientes, pues. ¿Qué les decimos? A ver, claro. Yo comprometo medios, pero cuando juego con mis honorarios, le digo, la otra mitad me la paga si la gano, ¿no? Entonces él queda contento. Ah, si gana, le tenemos que pagar, y si no, ahí nomás muere, ya está. Esto es bueno que sepan en ese sentido, conocimiento general, ¿no? La condición, el plazo y el cargo. No definimos como resultado. El resultado es cuando el deudor se compromete a la entrega de un bien en forma específica. Es que el tema del arquitecto igual es como que mixta, porque se supone que el arquitecto, si bien te va a entregar una casa, también tiene derecho. te tiene que entregar una buena casa, de acuerdo a lo que hayas puesto tú en el contrato. Tiene que haber una garantía de goteras y qué sé yo, ¿no? Y también Exacto, ¿no? Ahora, si usted me va a traer un café, ¿no es cierto? Es una obligación de medios o resultado. si está aquí en Es resultado, ¿no? A no ser que sea poco probable que encuentre café y tenga que buscar en toda la ciudad, ¿no? Ahí de repente se convertiría más en medios. ¿Qué es la condición, el plazo y el cargo? La condición y el plazo. ¿Qué cosa? Ambos son efectos, o bueno, ambos son cosas que tienen que pasar en el futuro. condición y plazo. Condición y plazo. Tienen que pasar en el futuro. Están establecidas para el porvenir. ¿Qué tienen que pasar? ¿Qué diferencias hay entre ambos? Y un cargo. Todavía. El cargo lo vemos después de esto. Entre las diferencias, se dice que el término es un acontecimiento futuro y cierto. El plazo es un acontecimiento futuro y cierto. O sea, que no hay plazo que no se venza, no hay término que no se cumpla, es decir, para la ley funciona de que el plazo sí o sí indefectiblemente va a llegar. Miren que nadie tiene la vida comprada, ni siquiera el planeta, puede caer un meteorito y todos morir en el instante, no sabemos cuándo, si hoy, mañana o nunca. Pero para la ley así funciona. El plazo es futuro y es cierto. Mientras que la condición es futura también, pero no es cierta. Lo que quiere decir que en realidad acá lo que existe es incertidumbre sobre su realización o no. Otra diferencia en cuanto a la condición. Tenemos efectos de posible constitución o extinción de un derecho. ¿Eso de dónde va? Para la condición. ¿Y qué pasa con el plazo? Bueno, en realidad ya existe ahí algo preexistente, preestablecido, solamente estamos hablando de su posible exigibilidad. En la condición, lo que tú has pagado se puede devolver.
Mientras que en el plazo, lo que tú ya has pagado o has entregado, pues ya no. No da lugar a la repetición. No se puede recuperar. No, ejemplo, digamos que me presto, no sé, pues unos $3,000 de Raquel para 6 meses y yo le he pagado en 3 meses. No puedo ir y decir, sabes que me he equivocado, tenía 3 meses más, no sé si me puedes devolver el dinero que te he devuelto. Ahí ya ha operado la caducidad del término. La condición, sus efectos pueden ser retroactivos y pueden ir hasta el día de la celebración del acto. No, la condición. El término va a tener efectos una vez que éste llegue, de ahí para adelante. Va a tener Efectos para el futuro, de ahí para adelante. Clases de condición. Tenemos la condición suspensiva y la condición resolutiva. Salud. En la condición suspensiva está pendiente, está todavía en vilo el nacimiento o la constitución del derecho. O sea, si se cumple la condición, recién nacerá el derecho. Está en libro en la está pendiente. O la constitución del derecho. Ejemplo, si te casas con María, te regalo esta casa. ¿Ya soy dueño de la casa? No. Primero tengo que casarme con la bendita María. Pobre María. La resolutiva. En este caso, el derecho ya existe, ya está constituido, pero si se cumple la condición, se va a extinguir, ¿no? Vamos con María. Te regalo esta casa, pero si te casas con María, te la quito. ¿Ya soy dueño de la casa? Es una pregunta. Sí. Eso. Ya soy dueño de la casa, pero si me caso con la bendita María, la voy a perder. El cargo. El cargo está establecido por lo general para una obligación unilateral. Y como tiene este cargo, deja de ser unilateral y se convierte en bilateral. Establecida para una condición. Unilateral. Que por existir el cargo pierde esa condición y se convierte en condición, esa calidad y pierde y se convierte en bilateral. O sea, la donación. La donación es una obligación pura y simple, es una obligación unilateral. Pero ¿qué sería una donación con cargo? Una donación con cargo sería, te regalo esta casa siempre y cuando te encargues de Juanita Pérez para que termine la universidad y le pague sus estudios hasta que salga profesional en un tiempo máximo de 7 años. Ya le pongamos 5 por su capión corta. Ahí te dan un cargo. Ahí te dan una obligación, un compromiso. Clases de plazo sería otra pregunta regalada, ¿no?
lo que tienen que retener en sus mentecitas convencional, legal y judicial, y ahí ya tienen toda la definición. Convencional, plazos convencionales. Convenio, pacto, contrato, lo que quiere decir que son todas aquellas que han sido establecidas de mutuo acuerdo por la celebración de un contrato. Legal, legal viene de ley, por lo tanto son todos aquellos plazos que han sido establecidos simple y llanamente por imperio de la ley. Judicial. Judicial vendrá pues por juicio, vendrá por proceso, lo que quiere decir director del proceso. Son todos aquellos que han sido establecidos por una autoridad jurisdiccional dentro de un proceso. Se llama así, pero no es necesario que retengan el nombre cuando dice aquí obligaciones con pluralidad de objeto. Lo que me interesa es que entiendan el concepto. Existen obligaciones alternativas y por otro lado existen obligaciones sustitutivas. ¿Qué es una obligación alternativa? Se supone que estamos hablando de un solo vínculo, de un solo contrato. Lo que quiere decir que en el contrato hemos puesto algo como esto. Me comprometo a devolverte tus $15,000, pero en caso de que no pueda reunir los $15,000, te voy a entregar un lote, que evidentemente tiene un valor similar de $15,000. Un lote de terreno. Entonces, lo importante en este contrato es que estén las dos cosas ahí puestas: el dinero o el lote. Por eso es alternativo. Se supone que el deudor se va a librar entregando cualquiera de los dos. ¿No me entendió? Bien, entre ustedes ya existe una obligación, ¿ya? Usted me debe a mí $15,000. Y como yo soy buena gente y qué sé yo, no importa, le puedo cobrar en especies, digo, con otra cosa. Ahora, pero ya, entiéndalo, va a decir, no entendido. O me va a entregar los $15,000 o en su defecto me va a entregar un lote de terreno que es de su propiedad, ¿no? Entonces el contrato ya establece esa posibilidad, o el dinero o el lote de terreno, por eso el nombre dice alternativo, ¿no? Se entiende que los dos bienes tienen el mismo valor, están equilibrados. ¿Por qué se llama alternativa? Porque usted puede librarse entregando el uno o el otro, no los dos. ¿Quién escoge eso? Claro, porque ya tiene que estar en el contrato. La que escoge primero es la deudora. Ella va a decir que quiere entregar. Si ella no lo hace, lo puede hacer el juez o el acreedor. ¿Cuál es la obligación sustitutiva? En la sustitutiva podemos colocar prácticamente el mismo ejemplo, pero aquí la figura es diferente porque el contrato solamente establecía una sola cosa, es decir, usted tiene que devolverme $15,000 y punto, ¿no? Pero usted está a falta de liquidez, entonces
tiene que ir a buscarme y me va a ir a implorar de rodillas. Y me va a decir, por favor, mira, no he podido conseguir el dinero, la verdad estoy con algunos problemas de liquidez. Lo que yo te pido, por favor, yo quiero cumplirte, no quiero deberte. No sé si me puedes recibir este terreno. Si quieres, hazle un avalúo y vas a ver que vale exactamente lo mismo. Y te doy el terreno y me libero de la deuda. Entonces, cuando en el contrato está establecido solamente una cosa, ¿no? Por eso es sustitutiva. Y esto, en teoría, según la doctrina y la ley, siempre tiene que ser propuesta por la deudora, nunca por el acreedor. Pero hay casos donde los acreedores saben, pues no, pero creo que tienes un coche, ¿por qué no me pagas con eso? ¿Qué sé yo? ¿No? ¿Y por qué nunca el acreedor? Porque si eso fuera permitido, entraríamos al juego anterior, donde yo le quiero decir, pagame de otra forma. ¿No? Ahí podría hablar, por ejemplo, anulabilidad del contrato o nada que ver ahí. En esto que es jurídicamente hablando, pues no. En lo otro, obviamente, después hasta podría catalogarse como delito, no sé, pues acoso, qué sé yo, ¿no? Un concepto de sustitutiva. En la obligación sustitutiva es aquella donde solamente existe una prestación, un solo objeto, que es debido. Y ante su incumplimiento, Mati. y ante su incumplimiento, el deudor podrá promover o solicitar el cumplimiento con prestación distinta. Me da pena borrarlo, pero lo veo feo, ¿no? Ya está en el grupo. Ay, ya, me debo revisar, aquí me cuesta. Eso no lo guardaba. En algunos libros está así. Aquí esta se llama mancomunidad. Y en otros lados se llama mancomunidad y solidaridad. En otros libros lo mismo se llama así. Así. Ya. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Qué es la mancomunidad? Cualquiera de las que está ahí al mismo nivel, ¿no? Una mancomunidad es sinónimo de pluralidad. Mírense acá, tenemos una mancomunidad de estudiantes. Para el mundo de las obligaciones hablamos de mancomunidad cuando hay una pluralidad, ya sea de deudores o ya sea de acreedores, o varios acreedores y varios deudores, no interesa. Eso es una mancomunidad, más de uno. Hablamos de la pluralidad de sujetos. En la mancomunidad, la obligación es divisible y se puede pagar a prorrateo. Ejemplo, si todos nosotros vivimos en un condominio, se supone que calculan el tema de las expensas y cada uno va a pagar de acuerdo a los metros cuadrados de su oficina, por decir algo, de su vivienda o qué sé. ¿Sí? ¿Todos tienen que pagar? Sí, pero solamente su parte. La obligación es eminentemente divisible. A prorrateo.
En la solidaridad es diferente. Además de que son una mancomunidad, pueden estar en solidaridad, ya sea activa o pasiva. En la solidaridad, todos están en una mancomunidad solidaria. Ejemplo, yo soy una institución que se llama ProMujer. Y acá, este grupo de mujeres, lo siento, están sacando un préstamo, ¿no? Bueno, yo les voy a prestar a todo este grupo $20,000. Puede que acá se haya quedado con 3,000, allá 2, acá de repente, no sé, pues unos 10,000, aquí 1,500, $500, hasta los 20,000. Ahora, esta obligación solidaria y mancomunada no es divisible. ¿Qué quiere decir eso? Si ellos no me pagan, yo voy a agarrar a la que tenga bienes, pues, a cualquiera. Por decir a Vivi. Hago la demanda contra Vivi y Vivi me tiene que devolver $20,000. Y ella no puede decir, pero si yo solamente he recibido 2,000. Pena, estás bajo la figura de la mancomunidad y solidaridad, por lo tanto te cobro los 20,000. O sea que es responsable. Cualquiera. Por cualquiera. ¿No? Ahora, cuando ella me pague, porque si no va a perder su casa, su negocio, qué sé yo, Repite. ahí ocurre una subrogación, se llama subrogación, ¿no? Que es otro instituto que tienen que saber. ¿Qué es la subrogación? La subrogación es la siguiente operación. Págueme, págueme, págueme. Y ella, una vez que me paga, se da la vuelta, págueme, págueme, págueme. Ahí. Se está subrogando el derecho de exigir, ¿no es cierto?, el cumplimiento de la obligación. Es una subrogación legal, esto está establecido por imperio de la ley, y es pues la famosa repetición, ¿no? Y ahí se puede cobrar con bienes también, con los bienes y garantía. Sabido, seguramente. Cualquier deuda siempre es con la garantía general de los bienes, puede ser específica, puede ser general, ¿no? Así que ya saben, no saben crédito de... Por si acaso, también existe la mancomunidad solidaria activa, es decir, todos ellos han juntado $20,000 y me han prestado a mí esos $20,000, ¿no? Y la que menos ha dado, en caso de incumplimiento, igual puede demandar el cobro de los $20,000, ¿sí? A la inversa, es la mancomunidad solidaria activa. Varios acreedores, un solo deudor. Y el concepto. Bonita los ejemplos. Bonitos los ejemplos. Hablamos de lo que es obligaciones mancomunadas u obligaciones solidarias. Una obligación mancomunada es aquella que está de la presencia de dos o más acreedores o deudores. Donde la obligación Se es puede pagar a prorrateo. divisible, pudiendo cumplirse a prorrateo. Para la solidaridad. La solidaria es otra pluralidad de sujetos No es divisible. donde la obligación es indivisible, pudiendo ejercer el cobro a uno solo de ellos por la totalidad de la obligación. Ellos le exigen cobro a uno solo de ellos, nada más, ¿no? Sí. Gracias. El pago como cumplimiento.
El pago es una de las formas de extinguir una obligación. El pago, al extinguir la obligación, también ocasiona la liberación de las garantías. Aquí. La liberación de las garantías. El pago es una forma para cumplir una obligación. Que extinguida la misma tiene como consecuencia la liberación de las garantías. La liberación de la garantía. Para que el pago sea válido se tiene que cumplir con los siguientes principios. Para la eficacia del pago se tiene que cumplir con los siguientes principios. Por un lado, ¿Cuánto demora el pago? el principio de identidad. Este tiene que ver con que la obligación sea cumplida por el deudor tal cual se ha establecido. Tiene que hacer la ejecución exacta de la obligación. Perdón. Sí. La última frase es deudor. La obligación exacta del deudor. Sí. ¿Cuál? Sí, Era hay que eso. hacer la ejecución exacta del... Principio de integridad. Esta tiene que ver con que la obligación tiene que cumplirse en su totalidad. Si es dinero, pues devolver todo el capital y posiblemente si se han pactado intereses, pues todos los intereses. Totalidad. Principio de localización y puntualidad. El principio lo dice todo, ¿no? Localización, que la obligación debe ser cumplida en el lugar donde se ha señalado. En el contrato. Y fecha establecida. Puntualidad, pues dentro del plazo establecido. Puntualidad. Dentro del plazo establecido. Bien, esta unidad habla sobre el incumplimiento y el tema de la responsabilidad por incumplimiento. Tiene relación con lo que ya hemos visto. Por ejemplo, la responsabilidad civil, la responsabilidad penal, cosas que ya manejamos. Existen los daños y perjuicios contractuales por el no cumplimiento de un contrato. Existen los daños y perjuicios extracontractuales, aquel que no ha nacido de un contrato, hecho ilícito,
un caso fortuito, ¿no? Un choque, un accidente. También existen los daños y perjuicios patrimoniales. Por ejemplo, tú cuando chocas con un vehículo, en la policía te multan. Y bueno, pues ¿y por qué te multan? No, es que ha ocasionado daño a la propiedad privada, dicen, ¿no? Y dependiendo a dónde te multan, bien, ¿no? Sí. Entonces, un daño y perjuicio patrimonial es aquel que tú has sufrido en tu patrimonio, un desmedro en tu patrimonio. Un daño y perjuicio moral. Los daños y perjuicios morales en materia civil no son indemnizables. Por ejemplo, había un concierto de la banda norteamericana Aerosmith, su concierto de despedida, gira por Bolivia, y el día del concierto vino un ventarrón y casi hizo una V en el escenario, ¿no? Y se suspendió. Ahora habrán personas que se habrán muerto de la rabia, de tristeza. Eso no es indemnizable en materia civil. ¿Dónde es indemnizable? En la comisión de hechos ilícitos. La mora en el deudor. ¿Qué es la mora? Una fruta. La mora es el retraso en el cumplimiento de la obligación. La mora tiene como consecuencias, por ejemplo, los intereses moratorios. La mora debe estar requerida. ¿Qué quiere decir esto? Que si el contrato no dice nada y ya se cumplió, y mi deudor no paga o no cumple, la ley presume que yo le estoy aumentando el plazo. Por eso tengo que requerir la mora. ¿De qué forma se puede requerir la mora? Número 1, una carta notarial. Señor, usted ya se ha retrasado en el cumplimiento de la obligación, mediante el presente acto lo constituyo en mora. Número 2, por la presentación de una demanda. Es de pelearse con los jueces, de verdad, algunos no estudian. Estoy presentando una demanda, o sea, ¿y qué estoy planteando pues en la demanda? Que me pague, ¿no es cierto? Por lo tanto, presentada la demanda y citada la parte contraria, también hay interrupción y también hay interrupción a la presentación y también la mora está ya realizada, requerida mediante la demanda. Tercera forma, ya hablamos, ¿no? De la carta notariada. Ya. Tercera forma, que esté pactada anticipadamente en el contrato. O sea, que el contrato diga y que a simple incumplimiento se considerará de suma líquida y exigible, cayendo inmediatamente el deudor en mora. Hay otras formas de requerir la mora. Artículo 306, numeral 3 y 305 en realidad, numeral 3 y 307, parágrafo segundo. Pero no les interesa por ahora, tranquilos. 305 y 306. 305 y 307. Cumplimiento parcial y cumplimiento con cosas Procesal ajenas. civil. Procesal. Hay algunas obligaciones que no requieren
el requerimiento en mora. ¿Cuáles? La Comisión de Hechos Ilícitos. ¿Qué es eso? Hay algunas obligaciones que no requieren el constituir en mora. Sí. Si tu deudor te pasa una carta notariada diciéndote que no te va a pagar y no te va a cumplir, también es una forma de constituir. Ya no es necesario constituir mora. Pero ¿qué deudor pues te dice eso? Ninguno. ¿Qué se hace en ese caso? Demandar nomás, pues. No corresponde. El interés. Aquello que sienten algunas muchachas jóvenes por hombres mayores. No, otro interés. Otro. Es todo rédito, porcentaje, recargo, ganancia. Es todo. Rédito. Porcentaje de ganancia. Al cual tiene derecho una persona por el préstamo de una suma de dinero. Al cual tiene derecho una persona. Al cual tiene derecho por una persona. Por haber realizado el préstamo de una suma de dinero. Tenemos tres clases de intereses. Convencional, legal, moratorio. El convencional legal puede ir del 0,1% hasta el 3% mensual. El legal solamente es del 6% anual. El moratorio se aplica una vez que la persona ha incumplido. ¿A cuánto asciende? Depende. Si el contrato tenía un interés convencional, se va a aplicar el mismo como interés moratorio. Si el contrato no tenía un interés convencional, se va a aplicar como interés moratorio el anual. Interés sobre interés, ¿qué se llama? Lo que pasa es que un préstamo de dinero inicia, por decir, acá, le vamos a prestar dinero hasta acá. No sé, pues digamos acá enero de este año, y el Julio. préstamo va a terminar en julio del mismo año. Yo puedo prestar sin intereses, ¿sí? Puedo prestar sin intereses. Puedo prestar con un interés del 0,1 hasta el 3%. Mi contrato puede decir sin intereses, pero en caso de incumplimiento te voy a aplicar un interés del 3%, del 2%, del 1%. Puede que acá haya puesto yo 3% y acá en el contrato diga también 3%. Esto no se suma porque este ya ha terminado. Este se ha aplicado por la duración del préstamo y este se está aplicando por el retraso en la devolución. ¿Sí? Así que no se suma. Por eso se dice que ante la falta de algún interés que hayamos puesto
aquí va a operar el interés moratorio, el que está establecido por la ley, o en su defecto, si es que se ha establecido uno acá, puede ser el mismo si el contrato no dice nada, ¿no? ¿Qué es el interés sobre el interés? Es cuando nosotros agarramos el interés, lo sumamos al capital y volvemos a cobrar un interés, ¿no? O sea, la persona nos adeuda, por decir algo, unos $10,000 y a la fecha se ha acumulado $3,000 en intereses.